Muchas veces se había escuchado sobre la teoría de que muchas de las culturas en el planeta provenían, sí, lo voy a decir, de civilizaciones extraterrestres. O sea, que habitaban otros planetas, que estaban más allá de la Tierra. Ujú. Y se decía que entre ellos, por ejemplo, los mayas, entre ellos también las culturas, por ejemplo, de el sur de nuestro continente. En fin, hay muchísimas que podemos mencionar. Y no me voy a desgastar en decirlas. Pero, ¿acaso eso era cierto? 99 era un número muy especial, porque había una persona que afirmaba que durante la noche logró contarlos. Habían pasado 7 extraterrestres frente a ella. Era Susana. Susana era una mujer que tenía toda la credibilidad de la gente del pueblo, porque nunca antes, según ellos, había dicho una mentira. Así que se le podía creer todo lo que decía, todo, a Susana. Incluso que había visto 99 extraterrestres. La gente comenzaba a preguntarle cómo eran los extraterrestres, si en realidad los había visto. Y ella los describía. Decía que tenían una cabeza muy extraña, que era como si fuera no una cabeza, sino 2 cabezas en una. Pero que según se viese, cuando estaban de perfil, se notaba como que era una cabeza con unas protuberancias, unas bolas, algo muy extraño que le salía de un lado y de otro. Pero cuando se le veía de frente era cuando se notaban las 2 cabezas. Decía Susana que caminaban muy extraño. A veces caminaban como una especie de caballo, entre un caballo y un pulpo, y otras caminaban como lo hace un anciano, encorvados, pero que a pesar de que caminaban encorvados, no se podía decir que estuvieran débiles o viejos. No, se veían fuertes, imponentes, decididos, seguros de sí mismos. Susana también llegó a mencionar que no se mantenían en silencio. Llegaban a decir algo, aunque jamás comprendió qué era. Solamente escuchaba sonidos y sonidos articulados de manera muy extraña, como si fuese un dialecto mucho más complicado. Y ella describió y decía que de pronto se escuchaba como los guajolotes. Y que de pronto incluso sonaban como gatos. Sonaba uno que otro maullido, una especie de maullido. No podía describirlo, pero eso llamó mucho la atención. Lo que más llamó la atención fue cómo ellos se desplazaban, sí, con esas posturas, pero no necesariamente pisando el piso. No ponían los pies sobre el piso. Parecía que iban como levitando. Sí, flotaban aproximadamente a unos 10 o máximo 15 centímetros del piso. Y se iban desplazando como si nunca tuvieran prisa, como si ellos tuvieran todo el tiempo del mundo o de su mundo. Y pudieran disponer de él a su gusto. Pero que a pesar de todo se veían muy disciplinados. No porque pudieran actuar a su gusto, eran desordenados, se hacían cada uno lo que hiciera o lo que quisiera. No. Iban uno detrás de otro, guardando exactamente la misma distancia. Era como si se tratara de robots que antes habían recibido instrucciones muy precisas y no pudiesen abandonarlas, pero de robots muy libres, porque se podía percibir. Al momento de verlos, despejaban una especie de aroma que
al principio parecía un tanto lastimoso, pero que posteriormente se iba haciendo cada vez, conforme iba pasando los segundos, más y más agradable. De tal modo que Susana se sintió tan atraída, sobre todo con el olor y también parte de la iluminación que despedían, porque era muy especial. Era como una luz propia. Se sintió tan atraída que no pudo contenerse y en breve ya se encontraba muy cerca de ellos. Demasiado cerca, se diría. Tal vez incluso poniendo en riesgo su propia vida o su integridad. Pero dice Susana que cuando se acercó no era nada de lo que había pensado. Ella había escuchado hablar sobre los extraterrestres, sobre los ovnis, en fin, pero nunca le había dado mucha importancia. Vamos, ni siquiera le había dado la menor importancia al tema. Pero sí se le quedaban grabadas algunas cosas, algunos conceptos o ideas respecto a cómo eran los extraterrestres, qué peligro podían representar o qué causaban en la gente que supuestamente ya los había visto. Pero ella se olvidó por completo en ese instante de lo que sabía y como si no supiera absolutamente nada, se dejó arrastrar por las sensaciones. Como decía, lo siguió, se aproximó demasiado y fue entonces que ella se sintió no como un ser humano, como el ser humano que era, no, se sintió como una especie de lámpara, una lámpara que emitía luz propia y que destellaba, una lámpara que sin darse cuenta se fue despegando poco a poco del piso hasta que llegó a estar no a 10 o 15 centímetros como vio a los extraterrestres, sino a más de 1 metro de altura. Ella sintió claramente que estaba girando, pero jamás experimentó náuseas o mareos propios de cuando uno está girando demasiado y no puede controlarse, va a una velocidad excesiva. No sintió nada de eso. Por el contrario, fue una sensación indescriptible, algo nuevo, algo que estaba dispuesta a vivir de ser posible por el resto de sus días. No importaba que el resto de su vida no llegase incluso a un día más. Ella sentiría que había vivido todo el tiempo necesario. Así lo pensaba y así lo sentía. Era una forma diferente, era una forma de sentir lo que se piensa y pensar lo que se siente sin saber exactamente cómo se hace. Susana, después de aquel suceso, su vida fue completamente distinta. Y no solo por lo que ella hacía, lo que pensaba o lo que sentía o lo que recordaba de aquella situación, sino porque de ahí en adelante toda la gente iba detrás de ella y como se hizo tan consciente, hablaba de cosas que los demás, muy probablemente la mayoría, no podían percibir así tan fácilmente. Así que le hacían preguntas incluso de orden filosófico, le hacían preguntas sobre el inicio del ser humano, sobre el fin del planeta, le hacían preguntas sobre el cosmos y ella siempre tenía una forma muy especial y característica de responderlo. Hubo gente que muy ávida tomó una pluma y papel y se dedicaron a anotar todo lo que estaba diciendo, pero no mucho tiempo después no se encontró un solo escrito, una sola referencia de lo que había dicho. Tal vez de eso se trataba, de mantenerlo en secreto, porque tal vez justo ese tipo de realidades que llegan a ser mucho más apegadas a la verdad se mantendrán en secreto, no durante la existencia de seres como nosotros, sino durante la existencia de mundos como el nuestro.